metros de diámetro, de 4 espiras y de punto 1 Tesla en el centro y una corriente sobredimensionada 40%, o sea, 9 kiloamperes. ¿Cuál es parte del problema? Parte del problema es que si ustedes van a hacer pasar una enorme corriente a través de un conductor, puede ser que este simplemente se caliente demasiado y se funda. Para eso está la ecuación de Underdog, que dice que para WG6, con 15 kiloamperes, se funde para tiempos mayores a 70 milisegundos, que están por encima de lo que operaría en la máquina, que sería 25 minutos. Entonces, este de acá es el espectro de fuerza que se tendría en kilonewtons para esta bobina desmontable. Esto es importante porque esta de acá es la fuerza entre estira y estira, que era lo que nos permitía a nosotros construir o no la bobina. Este de acá es el diagrama esquemático de la bobina, que tiene aquí dos mitades, que tiene aquí los contactos, que se amplían aquí, y esos contactos van soldados, son contactos de cobre berilio, y por lo mismo que son contactos de cobre berilio y tienen esta geometría, era necesario verificar que efectivamente pudieran hacer la función. Aquí pueden ver ustedes el detalle de la imagen de cómo están los contactos antes de que se ensamble y antes de que se encapsule. Aquí estamos justo antes de empezar el encapsulado con resina epóxica y finalmente tenemos el resultado, la medición con esta bobina, 4 espiras, haciéndole pasar 10 kiloamperes, que obtienen 125 militeslas, lo que permite decir que si vamos a operarla a 10 kiloamperes con 24 estiras, podríamos fácilmente llegar al punto 75 Tesla. El análisis magnético y mecánico de las bobinas del campo toroidal de Tokamak fue hecho por un Caldiño con la asesoría de François, Juan Luis François. Estos son los valores que se tomaron en este caso. Número de bobinas y conductor es 4WG y cada bobina toroidal se considera no de 24 vueltas, sino de 36 vueltas. Y del 4%, este es el esquema de las 16 bobinas, y aquí donde se ve el corte transversal de una bobina bobinas toroidales, y aquí se sacan se hicieron los cálculos utilizando un encapsulado para 1 millón de ciclos. Que se tiene, se diseñaron las monturas para Dynamite. La superior sí tendría que ser de acero inoxidable. Los puertos entre bobinas del campo toroidal, pero básicamente utilizando un modelo analítico para poderlo comparar contra modelos de elementos finitos. Aquí se hacen los cálculos para los campos magnéticos, los esfuerzos, utilizando una corriente de 4 kiloamperes. Donde se pueden ver a las diferentes bobinas toroidales en la cámara y existe una separación entre ellas. Una fuerza sobre las bobinas hacia el centro de orden de 24 kilonewtons con una corriente de 2 kiloamperes, pero si ustedes se fijan, cuando ya estamos subiendo a una corriente de 3, 4 kiloamperes, la intensidad del campo magnético en el eje X, aquí se usó y aquí se ve la comparación con elementos finitos
y aquí tanto las intensidades de campo como las direcciones del campo y las direcciones de los esfuerzos. Como es de esperarse, los esfuerzos están concentrados en estas secciones de las bobinas toroidales. El resultado es que con una corriente de 2 kA se obtiene una fuerza para cada bobina de 24 kN, y lo interesante es que los cálculos del elemento finito dan un 25% más de esfuerzo. Después, el desarrollo del sistema de generación del campo toroidal. Este fue un trabajo de Hernández con Nieto. Aquí básicamente se trataba de diseñar una infraestructura eléctrica para alimentar a las bobinas del campo magnético. Se pensó en una red formadora de pulsos. Cuando ustedes tienen la red formadora de pulsos tipo C habitual, el problema que tienen es que cada una de estas bobinas individuales que no están conectadas magnéticamente entre una y otra, les dan estas cantidades para las impedancias, pero los condensadores tienen que tener cada uno una capacidad distinta. Si ustedes consiguen hacer esto, van a tener ustedes el comportamiento que tienen ustedes aquí en la línea color azul. Para la que se diseñó, el comportamiento que se obtenía según las simulaciones era de este orden. En realidad, lo que se hizo es pasar a una red formadora de pulsos de tipo E, en la cual todos los condensadores son del mismo tamaño, pero esto implica que todas las impedancias aquí sí están conectadas. Es decir, esto es un solenoide con diferentes derivaciones. Aquí se pueden ver las resistencias de cada una de las diferentes derivaciones y las impedancias. Se construyó el solenoide, se probó in situ, pero también se hizo una prueba en el novillo. Aquí pueden ustedes ver cuando se llevaron toda la infraestructura, las bobinas de Rogowski, el Variac y demás, para hacer la prueba en el novillo. Para el novillo se hizo, para no alterar la forma del pulso que se genera, es usar un transformador. Y este transformador entonces tenía una corriente de primario que llegaba hasta 700 amperes, y esta de acá es la corriente que inducía en el secundario con las bobinas del del novillo conectadas. Como ustedes pueden ver, no son exactamente iguales, pero pues se parecen bastante bien. Ok, entonces estos son los resultados de la red formadora de pulsos. Para el caso de lo que sería el TPM1, lo que se propone es eliminar este transformador haciendo una síntesis de la señal, considerando las bobinas del TPM1 dentro de este circuito, ¿no? Este cálculo se hizo, pero ya no se hizo ninguna experimentación posterior. Llanos en 1984 le pone bobinas, lo que llamó el de Semi-Accelerator, al experimento que tenía en el MIT. No disminuyen ni aumentaron la actividad MHD, y esto con una rotación de menos de 0.1. El otro accidente que existe es el Tokamak CTH de Obon, que tiene estos parámetros. Este de acá es realmente un torsatron con bien mitigar las disrupciones. Aquí tenemos una descarga en la cual simplemente va aumentando la densidad hasta que llega un punto en el cual se colapsa el plasma. Y lo interesante de este trabajo, y aquí tienen ustedes la publicación de Hanson, es que se demuestra que hay un régimen en el cual ustedes tienen una transformada rotacional baja, en la cual sí hay disrupciones, pero a partir de más o menos de este punto, la idea TPM Hybrid es, en base de preferencia, a las que están aquí en color azul, y que diseño 3D. Por sugerencia de la gente de Princeton, también vamos a utilizar Focus.
HD. Y Sí. Bueno. Hola, Gonzalo. Hola. Bueno, porque es parte de lo que se necesita, ¿sí? Eso no se ha hecho. no se ha hecho para el TPM1, Una de sus versiones. No. Obviamente dentro de este proyecto la primero sería tener los cálculos de equilibrio para el TPM1 tal cual fue diseñado originalmente y después agregarle ya las bobinas helicoidales. Gonzalo, Arturo, una pregunta. ¿Van a usar la cámara de vacío del ESIME para este tokamak? Eso depende. ¿Sí? No sé si tengo la foto de la cámara de vacío del ESIME aquí. Se construiría. ¿Sí? Tomar las dimensiones con las cuales se puede cumplir con el objetivo. Una pregunta, ¿está por aquí, Olmo? Si podrías, por favor, subir tu... Bueno, utilizarlo, quiero decir, arrancarían como Stellarator y después continuarían como Tokamak o al revés. Bueno, básicamente en este caso la idea no sería con corriente de plasma. Aquí básicamente lo primero que se tendría que hacer es, Sí, te escuchamos. No te escuchamos. Ok, entonces aquí básicamente lo que sería es primero trabajar con tokamak y después ir aumentando el campo helicoidal, ¿no? O sea, un poco lo que hizo Llanos, pero con las bobinas en principio completas, ¿no? Porque Llanos únicamente le puso bobinas helicoidales exteriores y además no llegó al régimen donde la transformación fuera mayor que 0.1. ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias. Podemos continuar con la plática de Olmo y muchas gracias a Gonzalo. Gracias. Olmo tiene media hora. Gracias, Julio. Con su permiso voy a quitarme esto. Tuvimos en el experimento de la técnica pulsada de Townsend, utilicé nuestro instituto, el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, en laboratorios más de baja temperatura del doctor de Urquijo.
en donde observamos la presencia de lo que nosotros llamamos un cátodo virtual. Entonces, el contenido de esta observación de laboratorio y su extensión de esta misma técnica para estudiar el fotodesprendimiento de negativos en oxígeno molecular y en óxido nitroso. Todos estos son los antecedentes para la evidencia de la formación de un cátodo virtual en nuestro experimento. Les platicaré a qué me refiero con cátodo virtual, cómo se produce, nos puede servir. Muy bien, nuestra motivación en general en el laboratorio es que la comunidad de plasmas de baja temperatura tiene una necesidad fuerte de bases de datos confiables, de parámetros de transporte y coeficientes de ionización electrónica en gases, y también de secciones eficaces de las interacciones de estos electrones en gases de interés atmosférico, industrial o biológico. Entonces, a esto nos dedicamos en el laboratorio y nuestros resultados participan orgullosamente en una red internacional de bases de datos llamada LSCAD, que les invito a que conozcan. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar descargas pulsadas, formación de avalanchas, para la medición de parámetros de transporte y coeficientes de ionización en gases y la validación de secciones transversales. Lo que ustedes pueden ver en la imagen es nuestro capacitor de placas paralelas instalado dentro de la cámara de Tausen del instituto. Aquí ven el cátodo, de este lado ven el ánodo, un agujero central en donde más adelante les explicaré que un láser atraviesa una pequeña malla de cobre en dirección al cátodo. Entonces, nosotros medimos los parámetros de transporte que son importantes para la comunidad de plasmas de baja temperatura. Entonces, lo que pueden observar es un diagrama del experimento de Tausen. De nuevo, nuestro capacitor de placas paralelas. La técnica es experimentalmente muy sencilla, o al menos esquemáticamente muy sencilla. Tenemos un cátodo metálico, el ánodo, una diferencia de potencial entre ambos, de forma que se genera un campo eléctrico. Y disparamos un láser hacia el cátodo, en el ultravioleta, de forma que se generan electrones en la superficie del cátodo por efecto fotoeléctrico, y estos electrones son acelerados por acción del campo eléctrico y en su camino se encuentran con las partículas del gas que está inmerso en medio de estas dos placas. Entonces, en su camino, los electrones interaccionan con las moléculas neutras del gas y si la energía de los electrones es suficiente, los pueden ionizar y entonces tenemos, como resultado de la interacción, el electrón original y un segundo electrón producto de la ionización. Para cada uno de estos electrones pueden ser de nuevo acelerados en su camino hacia el ánodo y en su camino interaccionar con otra partícula del gas, produciendo ahora 4 electrones. Este proceso se repite formando lo que nosotros conocemos como una avalancha. Una avalancha de electrones que se puede ver en la imagen derecha. Es una fotografía de cámara de niebla. Se forma nuestra avalancha en dirección al ánodo, que es la parte superior. Estos experimentos de enjambres, como lo es la técnica de Tausen, tienen las siguientes características. Los electrones y los iones obedecen a una distribución de energía. Se trata de colisiones múltiples y normalmente a gases a altas presiones, desde un torr hasta varias atmósferas. Y les repito, se obtienen coeficientes de enjambre macroscópicos como la velocidad de arrastre, coeficientes de difusión, coeficiente de ionización y de captura electrónica, y podemos hacer estudios de reactividad ion-molécula. Todos estos coeficientes dependen del parámetro de Tausen, que está escrito aquí, que es la magnitud del campo eléctrico dividido en la densidad numérica del gas, en unidades de Tausen en honor al que desarrolló esta técnica. Estos coeficientes de enjambre están relacionados a lo que en física atómica molecular se conocen como experimentos de haces, o también en nuclear, en donde aquí de lo que se trata es tener un haz de electrones o de partículas cargadas que están analizados en energías y bien colimados,
en blancos muy diluidos, de forma que al atravesar el haz de partículas sobre este blanco, solo haya una única colisión o interacción al atravesarlo. Y lo que se obtiene son las secciones eficaces diferenciales y o totales. Muy bien. Hay una relación entre los experimentos de colisiones, en donde se obtienen secciones eficaces, y los experimentos de enjambre. Si ustedes conocen, lo que ustedes ven en la parte superior es una gráfica de las diferentes secciones eficaces de algún sistema en particular que dependen de la energía del haz. Y en la parte de abajo, lo que ustedes observan es una gráfica de parámetros de transporte o de ionización. Por ejemplo, esta es la velocidad de arrastre y este es el coeficiente de ionización, que dependen del parámetro de Tausen. Si ustedes conocen las secciones, pueden derivar los coeficientes de ionización. Estas secciones las pueden medir de experimentos de haces, las pueden calcular o las pueden derivar de los experimentos de enjambre. Por otra parte, los experimentos de enjambre los pueden medir del experimento o lo pueden calcular. Entonces, esto es algo que hacemos recurrentemente con los grupos de investigación teóricos, en donde se tiene una base de datos de secciones, a veces están incompletas o a veces es necesario validarlas. Entonces, lo que se hace es, a través de esta base de datos de secciones, calcular los coeficientes de transporte, por ejemplo, de velocidad de arrastre. El resultado es esta línea negra, esta curva. Y los resultados experimentales son estos pequeños puntitos que apenas se ven. Entonces, como se ve, la teoría y el experimento no concuerdan. Se puede hacer una modificación a la base a las secciones hasta que se logre un buen acuerdo. De esta manera, la técnica de Tausen sirve para validar secciones. Muy bien. Ok, este es un esquema del experimento. Tenemos nuestro capacitor de placas paralelas. Disparamos un pulso láser en ultravioleta para iluminar el cátodo. Se produce nuestra avalancha en medio de estas dos placas. Y lo que medimos es la corriente de desplazamiento total. Pasamos a través de un amplificador de transimpedancia que cambia la señal de corriente hacia voltaje, registramos la señal y podemos usar un simulador de avalanchas para analizarla. Lo que ustedes observan a la derecha son tres transitorios típicos del experimento. Se pueden ver tres tendencias diferentes. Y lo que está sucediendo aquí es que si el parámetro de Tausen, que es lo que lleva todo el experimento, por el que depende todo el experimento, es pequeño, hay al momento de disparar el láser un aumento súbito de la corriente y después por captura electrónica los electrones se van capturando y la corriente electrónica va disminuyendo hasta que eventualmente todos los electrones llegan al ánodo y la corriente cesa. Entonces, en este sentido, el coeficiente de captura domina en el experimento. En la parte superior tiene una situación inversa en donde el parámetro de Tausen es mayor y lo que obtienen es que la coeficiente de ionización es más grande, domina, y entonces la corriente aumenta. También se puede dar el caso en donde el número de capturas en el gas es balanceado con el número de ionizaciones en el mismo, y entonces tienen esta meseta. Todas estas señales del experimento pueden ser analizadas por esta ecuación que se llama la ecuación de Brambrin, que depende de los parámetros de transporte, la velocidad de arrastre electrónico, la difusión y el coeficiente de ionización efectiva. Muy bien. Y estas señales, entonces, junto con la ecuación de Brambrin, las podemos analizar en un simulador de avalanchas, que creo que apenas se ve, pero en la parte roja es el análisis teórico y la parte blanca es la señal experimental. Muy bien. Por favor. Ok, uno de los problemas que tenemos con la técnica de Tausen es que lo que nosotros medimos es la corriente total. Es la suma de la corriente electrónica y de todas las especies iónicas positivas o negativas que estén entre las placas. Nosotros tenemos que trabajar duro para hacer la simulación de la dinámica de la formación de la avalancha con CIMAP para reproducir la corriente total. Una forma más directa de encontrar información sobre al menos la formación de iones negativos en nuestra avalancha
es utilizar el fotodesprendimiento. Entonces, aquí tenemos otro esquema más realista de nuestra técnica experimental. Tenemos el láser primario que genera la avalancha, que incide de manera vertical hacia nuestra placa, genera la avalancha, y en el camino, y genera nuestra avalancha, y esta avalancha se desarrolla en medio de estas dos placas, y justamente al centro de las placas, a un tiempo determinado, podemos disparar un segundo láser que atraviesa de manera transversal las placas, y lo que hace es iluminar la nube de iones negativos que se formó. Entonces, el láser los ilumina y los fotodesprende. Ok, y eso significa que la formación de iones negativos dentro de la avalancha es iluminada por un fotón de energía suficiente para que desprenda el electrón capturado. Entonces ahora tenemos de nuevo la partícula neutra del gas y un electrón extra. Aquí tenemos una tabla de afinidades electrónicas, que es la energía mínima que se necesita para que el fotón desprenda al electrón. Y aquí dos imágenes, dos fotografías del sistema experimental. Este es nuestro láser primario, el que inicia la avalancha. Y después, con un espejo, entra a la cámara experimental de Tausen, que está aquí. Y de forma lateral, dentro de esta cabina, está este segundo láser que es sintonizable, que permite disparar de manera transversal entre las placas. Y esto es lo que se observa. Este es un transitorio típico de Tausen, nuestro transitorio de formación de corriente, su traslado hacia el ánodo y el cese de la corriente. Cuando disparamos el segundo láser, un tiempo negativo significa que primero se iluminó el centro de las placas con nuestro láser de fotodesprendimiento y después se formó la avalancha. Entonces esperamos que nada suceda. Y de láseres podemos observar esta nueva señal, que es producida por una nueva avalancha. Entonces, en este punto, los iones negativos desprendieron su electrón y contribuyen de nuevo a la corriente, formando esta segunda avalancha. Muy bien, lamentablemente esto era una imagen que corría en el tiempo, pero esto es un archivo PDF. Pero la idea es que conforme aumenta el tiempo de retardo, este transitorio va disminuyendo. Lo que sucede es que hay un perfil de formación de iones negativos en nuestras su camino son capturados formando iones negativos en que esto suceda, y también hay un perfil de identidades con respecto a la posición, a la altura de placas, en donde hay una mayor o menor producción de iones negativos. La que sigue, por favor. Entonces nosotros podemos, con respecto al tiempo de retardo, ver cuál es algo que es proporcional a la densidad de iones negativos en mi descarga y formar este perfil, o este, y comparar con CIMAV para obtener más información sobre la dinámica de la avalancha. Lo anterior era para óxido nitroso. Se ve claramente la formación de un segundo transitorio o avalancha. Y este es un perfil clásico tomado solo con la técnica de Tausen, y este es un perfil con el efecto de fotodesprendimiento. Entonces podemos observar la escala y vemos que este ion en particular negativo pues cesa a los 10 microsegundos, más o menos, 10-20 microsegundos. Entonces eso nos da información extra sobre la dinámica de las avalanchas. Muy bien. ¿Pero qué tiene que ver esto con cátodos virtuales? Pues bueno, mientras estaba haciendo estos estudios, un láser a través de las avalanchas y después disparando un segundo láser que atraviesa transversalmente estas placas,
calibrando y también alineando, disparamos un láser de 355 nanómetros, que tiene una energía de alrededor de 3.5 electronvolts por fotón. Y observamos formación de avalanchas. Entonces, estas avalanchas que se forman por un láser que atraviesa las placas sin tocarlas, de hecho, sigue apareciendo aún sin el disparo del láser 1. O sea, no se forman avalanchas. Y estas avalanchas que se forman por el que el láser atraviesa las placas, de hecho pueden ser analizadas con la ecuación de Brambry y se pueden obtener parámetros de transporte. Entonces aquí solo hay un esquema de más o menos la idea. No se dispara el láser primario, se dispara un segundo láser de 355 nanómetros que no está enfocado y de 6 milímetros de diámetro, que genera avalanchas a través de su camino, por muy probablemente ionización multifotónica, como en un momento. Esto es lo que se observa. Este tipo para 110 Tausa y una presión de 13 torres en oxígeno. Y al utilizar solamente el láser 2 con nuestro cátodo virtual, entonces tenemos este nuevo transitorio, que es más corto que el primero, lo que tiene sentido porque no se generó en el cátodo real, en la superficie del cátodo, sino en el centro de las placas, de forma tal que la distancia que tiene que recorrer no es la distancia de separación entre placas hacia el ánodo, que es más corta. ¿Ok? Entonces, si ingenuamente uno analiza con la distancia real de las placas, 3 centímetros, se sobreestima la velocidad de arrastre electrónico. Los datos recomendados son la línea azul. La línea, bueno, creo que es azul. Ok, si calculamos una distancia efectiva de la formación de nuestro cátodo virtual de 1.21 centímetros, normalizando uno de estos puntos al valor de la velocidad conocida, todos los demás valores pegan bastante bien en la curva. Okay. Y esto, pues, condiciones, aquí ya hay valores, perdón, del láser 1, que son estos círculos, es el experimento clásico de Tausen, y valores de este cátodo virtual, y coinciden bastante bien para diferentes distancias virtuales. Ok, y bueno, aquí ya es un poco más refinado, y se puede ver como también con la teoría de Miyagi, el asunto funciona bastante bien. Es un cátodo virtual que nos permite medir la velocidad de arrastre electrónico en diferentes situaciones. Sin embargo, el coeficiente activo, que es este, que es ionización, eta captura. Tenemos buen acuerdo, obviamente, entre la teoría y el experimento clásico de Tausen, que es esto. Y en el caso de cátodo virtual, la ionización se separa de la curva general y hay efectos en esta parte. Eso tiene algún sentido porque en el cátodo, en la técnica clásica de Tausen, lo que hacemos es iluminar una pequeña zona del cátodo, en donde el campo eléctrico es homogéneo. En el caso de la cátodo virtual, lo que sucede es que se está ionizando el gas a través de toda la trayectoria y todo el volumen en donde interacciona con el pulso láser. Entonces, eso significa que también hay ionización en las orillas de los electrodos donde los campos son inhomogéneos, y eso se ve reflejado claramente en los coeficientes de ionización. Entonces, esta técnica de, podemos revisar, esta técnica de cátodo virtual no es muy buena para sustituir a nuestra técnica clásica de Tausen porque subestima el coeficiente de ionización. Ok. Entonces, la primera pregunta que tenemos es cómo un haz de pulso láser que no está enfocado, si estuviera enfocado lo entendemos, pero que no está enfocado, produce tanta ionización.
¿no? Nuestra técnica de Tausen es muy sensible a la formación de corriente o a la aparición de partículas cargadas entre nuestras placas, pero no esperábamos este efecto. Entonces, medimos la formación de avalanchas con cátodo virtual con función de la energía de pulso. Obtenemos este tipo de gráficas que se conocen, que la pendiente de este tipo de gráficas de intensidad, energía, o de, bueno, se puede sustituir la energía dividido entre básicamente el área del foco, aunque en este caso es un área constante. Nos da una pendiente en esta gráfica que es muy cercana a 2, 1.93. Y nos dice que si fuera ionización multifotónica, tendríamos la absorción simultánea de 2 fotones. Pero hay un problema. La energía del pulso es casi 3.5 electronvolts. Con precisión está aquí. Creo que ya no tiene pila, pero bueno. Y la potencial de ionización del oxígeno es de 12 eV. Entonces necesitamos 4 fotones para ionizar, multi-ionizar, o ionización multifotónica. Pero tenemos evidencia de 2. Entonces nos metimos en un problema, porque con 7 eV, que son 2 fotones simultáneos, llegamos a un estado disociativo, pero que no ioniza. Entonces todavía tenemos que entender qué sigue, qué pasa después de la ionización o qué está sucediendo. Entonces para eso, ¿cuánto tiempo me falta? Perdón, Julio, ¿cuánto voy de tiempo? Sí, muy bien. Bueno, una opción es que tenemos ionización multifotónica. Entonces, simultáneamente se absorben el número suficiente de fotones para llegar al potencial de ionización, ionizar. La otra opción conocida es tunelaje, de lo que observamos, de lo que todos presenciamos esta mañana en la plenaria. Y este tunelaje, la idea es que tengo mi potencial de ionización normal de mi sistema y tengo el efecto de mi pulso láser, que debe ser suficientemente intenso. Y entonces lo que sucede es que el efecto de estos dos potenciales suma y mi potencial de ionización en uno de estos extremos puede bajar, puede disminuir, teniendo acceso entonces a, con menor energía, poder ionizar. Sin embargo, lo que se observa, se ha observado durante varias ya décadas, es que si este potencial baja, hay una probabilidad de tunelaje y mi electrón puede ser ionizado. Pero esto depende de un parámetro que se llama el parámetro de Keldysh, que depende del potencial de ionización y de la intensidad del láser. Y normalmente se observa a intensidades de 10 a la 8 watts centímetro cuadrado o más, o mucho más. Y en nuestro sistema tenemos más o menos 10 a la 7. O sea, estamos por debajo de tener de manera más o menos clara el tunelaje. Entonces, este sistema se vio complicado, oxígeno, y nos fuimos a xenón, en donde hay más información. Y en eso andábamos, en bueno, hemos medido este efecto de cátodo virtual en xenón y en nitrógeno molecular. Y en los dos sistemas observamos esta formación de cátodo virtual, esta formación de transitorios y podemos medir sus propiedades de transporte. Pero cuando utilizamos una lente para enfocar el centro de las placas y poder manipular la intensidad del láser, obtenemos resultados contradictorios, por lo cual todavía no se los presento, hasta no tener claro qué es lo que está sucediendo. El área del foco de nuestro láser, después de nuestra lente. Aquí tuvimos ayuda del doctor Mohan y del maestro en ciencia José Juan Ramos del ICF, que tienen un microscopio electrónico, y aquí casi no se ve más que algunos daños. Entonces disparamos en una superficie metálica a diferentes distancias focales para tener el diámetro del área focal, que es muy importante para conocer para nosotros, porque si nos equivocamos, nos podemos fácilmente equivocar en un orden de magnitud a veces
o en 500%, y eso cambia nuestras conclusiones. Ok, entonces, a la fecha todavía no tenemos una explicación clara de qué es lo que estamos observando, si ionización multifotónica, o podemos acceder a tunelaje, o es algo más. Lo que sí tenemos claro es que estamos formando cátodos virtuales que pueden ser analizados, al menos en velocidad, para obtener parámetros de velocidad. Y eso nos interesó bastante porque hace muchos años teníamos este dispositivo que es un tubo de deriva con el que se puede medir la movilidad de especies iónicas en gases. Ok. Entonces, esto lo teníamos instalado en el laboratorio de plasmas de nuestro instituto y lo tuvimos que desmontar. Bueno, de hecho, a mí ya no me tocó por diferentes problemas técnicos. Entre ellos, la fuente de iones, que era terrible. Lo que se nos ha ocurrido, y esta es tesis de licenciatura de un estudiante de ingeniería, es antes era vertical, ahora ponerlo horizontal y sustituir la fuente de iones tradicional por un cátodo virtual. Entonces, disparar un láser a través de estas placas, que son donde van a estar mis placas paralelas, para formar iones y que esto sirva como fuente de iones en sistemas en los que no podíamos medir antes. Entonces, esta es una aplicación más o menos directa en nuestro laboratorio. Y la otra que es bastante interesante, y este es un trabajo con uno de los coautores, el doctor Juárez, Antonio Juárez, que él está muy interesado en estudiar el efecto autoheterodino en sistemas en gases. Él se diseñó y se construyó una cavidad de Harriot. Entonces, estas cavidades son muy interesantes. Tenemos un láser o un pulso de luz que entra por esta apertura, esos son espejos, con una superficie hiperbólica, creo. Entonces entra, es reflejado y con una muy alta reflectividad. Es reflejado en esta trayectoria, es reflejado, reflejado. Puede estar reflejado, al menos experimentalmente, con datos actuales en el laboratorio del doctor Antonio, 80 veces o más, teniendo una trayectoria total, una longitud total de kilómetros en una de unos 30-35 centímetros. Entonces, ok, esta es una, y eventualmente se va perdiendo o sale. Entonces aquí tienes una cavidad en donde puedes pasar el gas múltiples veces a través de un gas. ¿Para qué sirve esto? Ok. Si lo que nosotros usamos en esta cavidad, esta es una foto real de cómo luce la cavidad, los espejos están en los extremos, la entrada del láser está por aquí, o del otro lado, no recuerdo. Si lo que nosotros usamos es un láser de cascada cuántica en el infrarrojo medio, lo que estamos haciendo al atravesarlo es excitarlo vibracionalmente. Eso es equivalente a algo que quisimos hacer desde hace mucho, que es medir los parámetros de transporte no a temperatura ambiente, sino a altas temperaturas. Para eso puedes calentar toda la cámara, sus paredes y demás, pero también puedes excitar el gas haciendo un equivalente. Entonces podemos excitar vibracionalmente las moléculas del gas, al menos en una región privilegiada, poner nuestro experimento de Tausen y usarlo como un cátodo virtual. Y usar un cátodo virtual, perdón, para empezar una avalancha. Entonces tendríamos la interacción de los electrones en una avalancha con gas, no en su temperatura ambiente, sino en estados vibracionales, sino en estado base. Entonces estamos emocionados con este tipo de desarrollo y trabajando con el doctor Jaime y con el doctor Urquijo y el doctor Antonio. Ok, espero haberles dado una breve explicación de lo que para nosotros son los cátodos virtuales. Les agradezco su atención. Por favor. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ahorita. Disculpa,
Es el láser que entra transversal es pulsado, ¿verdad? ¿Qué orientación tiene la polarización del láser? Porque eso podría ser importante. ¿Qué diferencia habría que entre paralelo y perpendicular a las placas, pues? La polarización es horizontal, tal y cual tenemos la salida de nuestro láser. Entonces no manipulamos la polarización. Utilizamos espejos simplemente para dirigirlos a través de las placas. Pero es algo más que podemos agregar para conocimiento y sería relativamente fácil para nosotros cambiar la polarización y ver si hay un efecto. Sí, claro, gracias. Sí, en realidad iba a preguntar lo mismo, exactamente la polarización, pero bueno, tengo una pregunta, bueno, un comentario y una pregunta adicional. El comentario es que para tener ionización por multifotón se necesitan grandes concentraciones de luz láser, tiene que estar enfocado, tiene que haber mucha densidad de materia y de luz láser, de las dos, y no son condiciones que tengan ustedes, creo. La otra cosa es, ¿qué perfil tiene el láser? Porque también el perfil del láser horizontal es importante, ¿no? ¿Qué perfil es? Lo medimos es aproximadamente gaussiano, pero lo medimos con una técnica no muy fina, porque utilizamos desplazadores lineales con una navaja, con una hoja de navaja, de forma que fuimos obstruyendo el gas, el pulso. Sí tenemos micrómetros para hacer este movimiento, pero nos salió algo relativamente gaussiano, pero no podemos confirmar que realmente lo sea. Entonces, esa es otra de las cosas que quedan un poquito inconclusas en esta parte. Si no tenemos contribución de algún otro, contaminación de algún otro armónico en el láser, empezamos con 1064 nanómetros y nos vamos al tercer armónico, 355. Eso ha surgido pues justamente lo que comentas, la distribución del pulso láser. Sabemos que no debería existir este fenómeno, al menos con ionización multifotónica y probablemente tampoco con tunelaje en un haz que no está enfocado. Y sin embargo, observamos avalanchas producidas por ionización dentro del gas, que además cumplen con mucha precisión, que se forman justamente en la posición en donde atraviesa el láser. Después podemos medir el tiempo de arribo, de determinar velocidades de arrastre y queda pero mandado a hacer. Gracias. Gracias por su plática. Y la siguiente plática es de Julio Martinel del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ok, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno. Ok, bueno, yo les voy a hablar de un trabajo que hemos estado haciendo recientemente, diferente a lo que había estado dando, de una invitación a colaborar con el experimento CMFX, del cual les voy a hablar inicialmente. Entonces, bueno, la propuesta de hacer este diseño de antena vino del doctor Carlos Romero Talamás, que es el responsable de este experimento, y que en esto está colaborando Mauricio Orozco, que es un estudiante de licenciatura que está aquí presente, como parte de su servicio social, de licenciatura. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar primero de lo que es el experimento CMFX. Luego, la idea es producir calentamiento a través de ondas de radiofrecuencia. Entonces, como es el calentamiento de radiofrecuencia en la frecuencia de iones del ciclotrópico, ante la antena pensamos que se coloque en el experimento y
bueno, posteriormente les voy a platicar lo que se ha hecho sobre el análisis de la propagación de las ondas para que pueda funcionar. Hablar de los 3 diferentes esquemas de calentamiento y un poquito al final nada más voy a mencionar algo que se ha empezado a hacer con el sol, que es el que precisamente ya les hablaron hace rato en una plática, para simular esto. Bueno, la siguiente, por favor. Pues bueno, el experimento CFX quiere decir Centrifugal Mirror Fusion. Hubo previamente un experimento que Maryland Centrifugal Experiment, y este está llevado por una agencia ARPA que dedica a financiar proyectos de ideas nuevas como para para etapas maduras les financian con este proyecto. Entonces, bueno, esto consiste en el espejo magnético es un sistema de confinamiento en el que se tienen 2 espejos, bueno, 2 bobinas circulares paralelas, en donde el plasma en el centro queda confinado porque es más intenso donde están las bobinas, pero tiene un problema que se le escapa normalmente por los extremos las partículas. Entonces, para resolver ese problema se propuso un experimento que hubiera una rotación del plasma, de modo que la fuerza centrífuga mantenía mejor el confinamiento. Ahorita les voy a enseñar el siguiente esquema, un poco la idea mejor. Y la idea es con este nuevo experimento es usar bobinas superconductoras para tener campos magnéticos más intensos del orden de 3 teslas y en el punto central medio tesla. Y bueno, para producir la rotación se utiliza un electrodo central donde se produce un campo magnético radial y el potencial del electrodo central pues, es muy alto, es del orden de 100 kilovolts para producir rotación de velocidades supersónicas. Entonces la idea es que se tengan plasmas a densidades pues, no demasiado altas, 10 a la 18, y temperaturas del orden de medio kilovolt, kiloelectronvolt. Bueno, entonces este es más o menos el esquema de cómo se vería el experimento. Todavía está en la última etapa de construcción. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poquito ya el corte transversal de lo que es el experimento. Lo que les mencionaba es el espejo. Son 2 bobinas que están aquí, que son superconductoras en este nuevo experimento, y el plasma queda confinado en esta parte, y al estar rotando pues va a estar un poco desplazado hacia afuera, y precisamente la rotación hace que no haya tanto movimiento a lo largo de las líneas de campo, sino más bien en dirección radial. Y además al tener esta rotación se tiene, bueno, la rotación cizallada produce estabilización de algunos modos inestables. Entonces eso ayudaría también como los modos de estrías o modos de ondas de deriva también. La siguiente, por favor. Bueno, entonces un poquito ya metiéndonos en el calentamiento. Bueno, la idea es que el calentamiento, la idea original es que se produzca simplemente por la misma rotación, por la rotación cizallada, como la cosa, hay una disipación grande, eso va a calentar el plasma según sus cálculos suficientemente. El sistema de calentamiento ion cyclotron resonance ayudaría a aumentar todavía la temperatura más si es necesario llegar a temperaturas mayores. Entonces, bueno, este calienta directamente los iones, que es lo que realmente se necesita para producir fusión. Y la idea es que se utilicen fuentes comerciales de referencia que están en los órdenes de megahertz. Y bueno, se tienen que lanzar las ondas electromagnéticas del exterior hacia el centro del plasma. Aquí va a estar confinado. Este es también otro esquema de cómo se vería el experimento en las bobinas superconductores. Entonces el plasma más bien estará confinado en esta zona. Aquí hay puertos de acceso y aquí estarían la antena. Y entonces van a lanzar radialmente hacia adentro, y el chiste es que lleguen en el centro para que puedan calentar el plasma. La siguiente, por favor. Pues bueno, esto nada más es una diapositiva para resumir lo que es el calentamiento de ciclotrón de iones. Pues lo que se tiene que hacer para analizarlo es utilizar, bueno, lo que donde se utiliza un dieléctrico para el caso de en esta aproximación, pues tiene
6 elementos, acá digo 5 elementos, están dados aquí las definiciones, entonces uno lo mete en las ecuaciones y se llega a una relación de dispersión. Y la idea es que entonces, bueno, uno puede expresar esta relación de dispersión de esta manera. N perpendicular es el número de onda, bueno, es el índice de refracción, que es el número de onda en dirección perpendicular dividido entre la frecuencia. Y esto es lo que, bueno, la idea es que pues para que haya propagación debe ser real el número de onda o el índice de refracción. Si esto fuera negativo lo de la derecha, entonces esto ya no es real, sino que es imaginario, entonces quiere decir que no hay propagación de la onda. Entonces la idea es que se analice cuáles son las posibilidades para que esto tenga raíces reales. Estas funciones, es F1, F2 entre F3, determinan dónde hay cortes y dónde hay resonancias. O sea, las frecuencias de resonancia aparecen cuando F3 es 0, porque entonces hay se vuelve infinito esto, y las de cortes cuando F1 o F2 son 0. Entonces analizamos las diferentes frecuencias de corte y de resonancia. En la siguiente transparencia podemos ver, nos la pasa a la siguiente. El esquema, bueno, primero antes de eso, perdón. Para todos estos cálculos tuvimos que encontrar o modelar los campos magnéticos y la densidad del plasma. Eso pues es algo que sale de modelos que se han hecho de equilibrio, pero nosotros utilizamos ya eso. Por ejemplo, para el campo magnético pues hay una rutina hecha para los cálculos, que es el tipo de líneas de que se obtienen. Las bobinas se modelan, se calculan utilizando la ley de Biot-Savart directamente, las recorrientes en las bobinas y estos son los campos. Pero en lugar de utilizar esto directamente, hicimos un ajuste polinomial para meterlo en los cálculos de forma más directa. Este es un ejemplo de el ajuste polinomial a las líneas de campo magnético. Y la densidad pues, se modeló también con un perfil de este estilo. No es, como notarán, no es máxima en el centro, porque como en el centro está el electrodo central, entonces no puede llegar el plasma hasta el centro, y además la velocidad de rotación hace que se desplace un poco radialmente. Entonces, bueno, este es el tipo de perfiles que utilizamos para los cálculos. Ya así la siguiente, por favor. Bueno, aquí todavía lo que estoy mostrando es cómo es la antena que estamos proponiendo que se utilice. Son antenas de bucle, loop antenas. Es un sistema de 2 antenas lo que pensaríamos utilizar, de modo que al propagarse las ondas hacia el centro, al estar acoplados, pues hay una componente paralela al campo que se necesita para que haya polarización circular, de modo que puedan ser absorbidas por los iones directamente. Entonces, bueno, esto está bien. Aquí las frecuencias de corte y resonancia según es un ejemplo donde aquí está, estas de abajo son las frecuencias de resonancia, y con línea continua están las frecuencias corte. Entonces hay una región, por ejemplo, esta que está rayada, es una de corte, es negativa la n perpendicular que había mostrado, y por lo tanto n perpendicular cuadrada, y por lo tanto aquí no hay propagación. Entonces, para que pueda haber propagación, tiene que estar o por aquí abajo o por aquí arriba. Entonces estoy haciendo, perdón, rayadito, perdón. Sí, aquí es donde está escrito. Entonces tiene que moverse por aquí la onda. Por ejemplo, esto es en función del radio, por cierto. Entonces, si una onda hacia acá, entonces va a llegar bueno, esta que está antes es la frecuencia de ciclotrón, para que se pueda entonces, si se lanza en esta dirección, pues no trae ninguna frecuencia de corte y va a haber resonancia en el centro, que es la línea punteada. Entonces, eso muestra que sí hay posibilidad de accesar el centro en este sistema de la densidad y el campo magnético que se está manejando. Esta es otra frecuencia. Hay 2 frecuencias de corte, como habíamos visto, pero no se puso en esta misma gráfica porque está a una escala mucho mayor. Entonces, esto no va a la que es un plasma con las especies de resonancia y los de corte. Bueno, entonces hay 3 diferentes esquemas de calentamiento. 3 están
Uno es con un ion, en especies de iones. Entonces, un sistema de iones, como funciona, no a la frecuencia fundamental. Y para los dos iones, para cuando hay dos iones, hay dos se llama el calentamiento híbrido ion-ion, en donde la frecuencia es la frecuencia precisamente híbrida que se le llama, que se define acá, y otra lo que se llama el calentamiento en minoría, o sea, se enfoca hacia la frecuencia están en cantidad de las minorías. Los dos se van a estar hay una densidad a la cual es una densidad de corte, digamos, abajo no hay y bueno, como verán, entra aquí, este es el único. Bueno, depende de eso. Según el armónico, pues se obtienen diferentes posibles valores del número de onda paralelo que se tiene que tener aquí. Por ejemplo, el número de onda paralelo debe de ser mayor que lo que está aquí. Este es el número en función del radio también, ¿no? Entonces uno tiene que estar arriba. Entonces una cosa que, por ejemplo, podemos ver aquí es que, bueno, el número de onda que se maneja tiene que ver con las dimensiones, paralelo al sistema, tiene que ver con las dimensiones del sistema. En este caso, como las dimensiones del orden de 1 metro, entonces el número de onda que se estaría manejando es del orden de, lo había puesto por aquí, o estaba en la transferencia anterior. Bueno, es del orden de 6, es el orden de 2pi. Entonces aquí tenemos que estar arriba de 6, el mínimo de esto. Entonces, por ejemplo, para densidades de 1 por 10 a la 18 no se puede porque es muy pequeño, pero necesitaríamos al menos 2 por 10 a la 19 densidades de ese orden. Entonces, esto nos dice qué densidades esperaríamos manejar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para el sistema, para de un solo ion, tendríamos densidades de 2 por 10 a la 19. Ahora, para bueno, sí, eso era en función del número de onda, pero ya teniendo esos números de onda, entonces ya vemos qué tan accesible es el centro. Entonces, por ejemplo, aquí está graficando n cuadrada con respecto al radio. Entonces, como había dicho, n cuadrada tiene que ser siempre positivo. Entonces, estos son los casos donde sí es siempre positivo, como ven aquí. Justo el caso del número de onda paralelo 8 es el que apenas podría considerarse que sí funciona, pero el del 7 pues funciona muy bien, ese siempre es positivo. Y eso para diferentes densidades, pues lo podemos ir analizando. No voy a meterme con todos los detalles, pero nada más para que se vea que funciona bien. La siguiente, por favor. Y este es para el caso de dos iones, ¿no? Ahí similar es la cosa, pero aquí, primero para el caso de calentamiento de minorías, tenemos que también depende, para que se consideren minorías, pues debería de ser eta, se define como la densidad de los iones de minoría entre la densidad de los iones en mayoría, entonces tiene que ser por lo menos un medio. Y para el calentamiento híbrido se considera que sea el doble, el de los iones menos abundantes. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, estos son ya nada más los resultados, nada más les voy a presentar, les voy a decir rápidamente porque ya no hay tiempo. Bueno, les hago notar que realmente también depende de la n perpendicular, que tiene que ser siempre arriba de 0. Hay densidades para los cuales no funciona, números de onda para los cuales no funciona y números de onda para los cuales sí funciona. Entonces aquí podemos ver ese tipo de análisis. Y lo mismo para el siguiente, la otra, por favor, para el otro tipo de calentamiento, que es el híbrido. Lo mismo, ¿no? Se puede hacer ese mismo análisis sin meterme en el detalle, pero entonces ahí podemos determinar cuáles son los números de onda apropiados para que se propague el plasma. Y finalmente, a ver la siguiente, la última. Bueno, esto, como les mencionaba, estamos haciendo, aquí nada más es un ejemplito de, estamos empezando a hacer simulaciones con COMSOL de cómo es el campo. No se ve muy bien, desafortunadamente, pero esta es una gráfica hecha con COMSOL. Aquí está la antena, no se alcanza a ver muy bien, pero es esto negro, es ese bucle negro. Y aquí están marcados los campos eléctricos y magnéticos con flechitas que se producen acá. En todavía se está haciendo sin plasma, pero el siguiente paso es ya hacerlo con plasma. Y pues eso básicamente es todo. Al final, la última es nada más las conclusiones, que como ya no tengo tiempo, las pueden leer ahí. Y terminamos. Muchas gracias, Julio. Entonces, ya no tenemos tiempo para preguntas. Seguramente también habrá que presentarlo en un seminario para poder tener más tiempo.
La siguiente plática es de Stephanie Cancino, también del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los coordinadores por la invitación a la plática. Les voy a mostrar la investigación que he realizado durante mi doctorado, bueno, parte de ella. Estoy en colaboración, bueno, mi tutor es Julio Martinel y este trabajo es en colaboración con François Walbrock del Instituto de Estudios de Fusión de la Universidad de Texas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, primero un resumen, les voy a dar una breve introducción y luego entraremos a la parte analítica, que es lo que, en lo que me voy a enfocar en la plática de hoy. Y al final, unos breves resultados numéricos y discusiones. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Ok, entonces aquí desarrollamos la solución analítica para estudiar las islas magnéticas dentro de plasmas compresibles en campos magnéticos toroidales, pero usando un modelo de placa y regir un modelo de fluido de iones fríos en un régimen semicolisional. Siguiente, por favor. Ok, entonces brevemente recordemos que los plasmas de fusión están caracterizados principalmente por la densidad de partículas, la temperatura y el campo magnético. Tenemos el parámetro beta del plasma que precisamente es la razón entre la presión cinética y magnética. Una escala de interés para mayores este factor va a ser entonces MHD. Siguiente, por favor. Ok, entonces justamente para los modelos fluidos, tenemos la ecuación de evolución del campo magnético. Resalto esto porque esta ecuación de evolución o de inducción magnética tiene dos términos. El primer término, si este es el... se dice que tenemos la condición de congelamiento, es decir, las líneas del campo magnético están congeladas o pegadas al plasma, mientras que si el segundo término es el dominante, entonces las líneas del campo magnético se difunden en el plasma y la topología del campo magnético puede cambiar. Podemos verlo también representado con el factor del número de Reynolds, es el cociente entre estas dos cantidades. Siguiente, por favor. Ok, entonces hace un momento mencioné el modelo de placa. Cuando tenemos un toroide, nosotros podemos hacer un corte en el cual nos va a quedar un cilindro y si le realizamos otros cortes, lo podemos extender como una placa, de ahí el nombre, y ver más fácilmente nuestras líneas de campo magnético, que son las de interés. ¿Y qué pasa en las regiones cercanas? Siguiente. Cuando las líneas de campo magnético cambian de dirección, tenemos reconexión magnética. Entonces, la reconexión magnética se define como el reordenamiento de las líneas de campo. Este es un zoom de esta región que tenemos aquí. Entonces, vemos este cambio en la topología del campo magnético. Hay varios experimentos que tratan de estudiar en sí qué está pasando acá, porque sabemos que no existen los monopolos magnéticos, pero bueno, ese es tema de otra plática. Y siguiente, por favor. En particular aquí vamos a, estamos estudiando la reconexión magnética producida por la inestabilidad de modos de desgarre. Y es conveniente dividir nuestra región de estudio en una región interna y una región externa. Siguiente. Gracias. Ok, entonces como producto de esta reconexión por modos de desgarre, tenemos llamadas islas magnéticas que son simplemente tubos de flujo de campo aislados por una separatriz. En el modelo de placa está representado de esta forma. Entonces, en estas líneas de aquí tenemos la separatriz y aquí en medio tenemos como estas líneas de campo magnético aisladas.
Por eso se llaman islas magnéticas. Esta es una vista en 3D de cómo se verían si hacemos un corte transversal al toro. Y bueno, estas islas pueden ser estudiadas precisamente como una perturbación al campo magnético. Siguiente, por favor. Y para caracterizarlas tenemos su función de flujo, escrita en coordenadas XY también. El campo magnético, su ecuación de evolución dada aquí por principalmente este factor delta cero prima, que físicamente representa la energía libre disponible para que la inestabilidad crezca. Ahora, aquí si este ancho crece, entonces la isla empieza a crecer. La diapositiva anterior, por favor. La isla empieza a crecer y entonces las superficies de flujo se empiezan a romper y se pierde el confinamiento. De hecho, es muy importante estudiar estas islas magnéticas porque justamente cuando tenemos islas, estas conectan fácilmente partículas de regiones internas del toro a regiones más externas, provocando pérdida de confinamiento. Pero en estudios recientes también cabe mencionar que estas islas se han estudiado como divertores para mejorar el confinamiento en lugar de que causen esta pérdida. Siguiente, por favor. Ok, y por último, también para caracterizar a la isla tenemos su frecuencia de rotación dada por este factor que depende de este factor de aplanamiento F. Si F vale 1, la isla magnética rota a la misma frecuencia diamagnética de electrones. Caso contrario, si F vale 0, la isla rota a la frecuencia diamagnética de los iones. Siguiente, por favor. Ok, entonces esta fue una breve introducción de qué está pasando con la reconexión magnética, las islas, la importancia de estudiarlas, y ahora presento nuestro modelo para estudiar ahora un plasma con compresibilidad. Ok, este es nuestro modelo. Voy a pasar las ecuaciones rápidamente para poder ahondar en los resultados que encontramos. Resaltar que el parámetro de compresibilidad epsilon es igual a al cociente entre la longitud de cizalla magnética y la longitud del gradiente de densidad. Nuestra corriente perturbativa está representada también por esta ecuación. Siguiente. Okay. Esto solamente es para explicar cómo hicimos las normalizaciones, nuestro operador de derivada convectiva y los operadores de gradientes paralelos. Siguiente, por favor. Ok, entonces el modelo en el cual nosotros trabajamos en colaboración con Warrock fue el modelo ISLET, su nombre en inglés Island Equilibrium and Transport. Este modelo ha sido estudiado ya para el caso de plasmas incompresibles y lo que pasa es que cuando estudiamos el caso estacionario, las ecuaciones se reducen a dos sets, un set de 4 ecuaciones de equilibrio y otro de ecuaciones de transporte en una dimensión para los perfiles del plasma. Y lo que hicimos en la investigación fue extender este modelo para permitir la compresibilidad de iones paralelos, es decir, ahora tenemos un gradiente paralelo de la velocidad, cuando antes no lo teníamos. Entonces voy a enfocarme a partir de ahora en las diferencias en las ecuaciones. Siguiente. Gracias. Ok. Ahora calculamos justamente las ecuaciones de transporte para la conservación de partículas y conservación de momento estaban dadas por las ecuaciones 12 y 14 de electrones, mientras que para iones estaban dadas por la combinación entre el resto de las ecuaciones que estaban antes de nuestro modelo. De ahí partimos. Este simplemente es el ordenamiento del transporte. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí ya tenemos las soluciones en equilibrio.
si nos fijamos aquí en la ecuación 21 y 22, tenemos estos factores que involucran una función G' y esta G tilde. En particular, aquí vemos que se relacionan a través de este epsilon cuadrado, que fue el que mencioné al inicio. Y estas funciones H, G y K determinan cuál es la variación de la densidad, de la velocidad, del potencial eléctrico y de la función de flujo psi. La función, el perfil H equivale a la función de corriente de electrones. K sería la vorticidad potencial, G el momento azimutal canónico y la corriente inductiva. Siguiente. También podemos obtener información antes de integrar esas ecuaciones. Tenemos las derivadas de esos perfiles y esas derivadas nos dan justamente para electrones el transporte de partículas. Sería H'. H es una función de psi, de flujo, mientras que G y K son funciones de phi. Y la derivada de G nos da el transporte de momento paralelo de iones. Siguiente, por favor. Mientras que K nos da, la derivada de K nos da cómo se comporta el transporte de partículas para iones. Y aquí en particular, estos cálculos que muestro ya son para el caso compresible, pero podemos recuperarlos cuando epsilon cuadrado, podemos recuperar los resultados del caso incompresible cuando epsilon cuadrado es 0. Aquí, cuando nosotros tenemos ya términos de epsilon cuadrado, esos son los términos que vienen producidos por tomar en cuenta el efecto de la compresibilidad. Entonces, para un plasma que no es compresible, la función K es más sencilla y la función G ni siquiera entra en juego porque no se tiene velocidad paralela. Siguiente, por favor. Y entonces, lo que hacemos es resolver para una región interna, una región externa y luego empalmar nuestros resultados y poder así determinar nuestro perfil del potencial eléctrico. Y esto para poder estudiar toda la dinámica y las ecuaciones de transporte. Como vieron, todas están relacionadas entre sí. Y para ello, primero muestro los resultados que obtuvimos en la región externa. Expandimos la ecuación de equilibrio que mostré previamente. Tenemos entonces esta función phi general en términos de una phi 0 que depende de x y a segundo orden tenemos phi 1 o a primer orden más bien que también depende de x, pero ya que van como w cuadrada seno cuadrado de y sobre 2. Otros órdenes de w a la cuarta. Siguiente, por favor. Entonces, como vimos, nuestro potencial eléctrico está determinado por esos perfiles H, K y G. Las soluciones a esos perfiles a orden más bajo están representadas por estas tres ecuaciones. Perdón, aquí se me fue un número de más. Y estas constantes que están por determinar cuando obtengamos la solución en la región interna, que mostraré más adelante. Y aquí resalto que tenemos este término que viene justamente de tomar la compresibilidad, que es el que está relacionado con epsilon cuadrado. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, para la región externa, tenemos que la vorticidad es constante, depende de estos términos constantes, y el potencial tiene esta forma. Ahora, estos resultados son los mismos resultados para el caso incompresible. Quiere decir que en esta región externa es lo mismo si tenemos un plasma incompresible que uno compresible a este orden, a orden más bajo. Pero cuando consideramos el siguiente orden, ahora sí tenemos este término epsilon cuadrado de nuevo. Siguiente, por favor. Ahora, en la región interna, los resultados que obtuvimos fueron
básicamente iguales que en la región, para el caso de plasma incompresible. Y esto porque hay términos que se cancelan. Nuestros perfiles K y G, que son los que dan la diferencia entre estos dos casos incompresible y compresible, se cancelan estos términos de aquí a la hora de hacer los cálculos y las soluciones quedan igual que en el caso incompresible. Aquí justamente ya como resultado de empalmar las soluciones en la región externa y la interna, obtenemos los valores de estas constantes. Siguiente, por favor. Ok, entonces esos fueron los resultados principales en cuanto a las ecuaciones. Ahora para los resultados numéricos es, ya que vimos que la contribución principal está en el perfil de K'. Perfecto. Bueno, aquí vemos cómo se ve la diferencia. En la línea azul es el perfil de flujo sin compresibilidad, el caso incompresible de K' graficada contra phi. Y la línea morada, las líneas moradas son con compresibilidad. Entonces, cuando epsilon cuadrado aumenta, tenemos esta diferencia en los perfiles. Siguiente, por favor. Y si ρ que es el radio del arco sónico, es mayor, tenemos una isla delgada y vemos que este efecto se ve más pronunciado que para el caso de una isla no tan delgada. Y siguiente. Bueno, dejo las conclusiones aquí. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. En principio ya estamos por encima del tiempo, pero si alguien quiere platicar directamente con Stephanie, es el momento de hacerlo. Muchas gracias a todos por haber venido. Mañana tenemos otra sesión a la misma hora.